Qué fuerte. Ponerme esto después de tantos años ya. Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Hace 2 años, ni más ni menos, hice un vídeo hablando de mi experiencia en la universidad estudiando psicología y el máster sanitario. Hoy quiero contarte qué cosas me funcionaron, qué herramientas puedes aplicar y sobre todo cambiar esa idea o esa creencia que tienes de ti de no valgo para estudiar, porque no es verdad. Solamente necesitas las estrategias adecuadas, entenderte y creer en ti. En el otro vídeo, que por cierto os lo dejo por aquí por si no lo has visto para que lo veas primero y así ahí te explico bastantes más cosas, comenté que yo nunca he sido una gran estudiante. Yo no soy de estas personas que tienen un texto, se lo leen, lo memorizan entero y te lo vomitan literalmente. He visto comentarios de personas que están estudiando psicología u otras carreras y dicen que les cuesta concentrarse, que tampoco son muy buenos estudiantes y no saben si van a poder sacarse la carrera o no, que no son capaces de memorizar. Creo que tenemos que hacer mención a una cosa, ¿vale? Y tiene que ver con el positivismo tóxico, y es que estas frases que nos dicen muchas veces de no, tú puedes hacer lo que quieras, eres capaz de conseguir todo lo que te propongas, el infinito es tu límite o algo así, está guay como frases motivadoras para animar a la gente a que haga cosas y que luche por sus sueños, evidentemente sí, y que bien. Creo que también tenemos que ser conscientes de los límites que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras. Yo sé que una carrera como Derecho yo no me la podría haber sacado porque no tengo esa capacidad. En cambio, igual otra carrera sí que podría haberla hecho aunque no me gustase mucho, ¿por qué no? Con esfuerzo igual la podría haber sacado. Pero hay otras que aunque yo me esforzase, por ejemplo, en hacer la carrera de matemáticas o de física, pues tengo que ser honesta y decir, Carol, chica, no te va a salir. Porque aunque quieras no vas a poder ser astronauta porque no, cada uno con nuestros límites. Y conocerlos significa que vamos a poder trabajar sobre ellos. Eso es importante. No son defectos, simplemente pues hay cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos dan peor. Y las cosas que sabemos que se nos dan peor, vamos a tener que esforzarnos más para que nos salgan mejor. Y aquí, importante, nuestro 100% sea un 60%. Yo nunca he sido una buena estudiante en matemáticas porque me costaba horrores, lo pasaba muy mal, también porque me sentía tonta, porque sentía que me lo tenían que explicar muchas veces. Cuando yo iba a casa con un 7 en matemáticas, un 6,5 en matemáticas, yo sentía como si hubiese sacado un 9 y mi madre, que sabía todo lo que me costaba, también lo veía como si yo hubiese sacado un 9 y en verdad era un 6,5. Pero para mí un 6,5 era increíble. Entonces, si yo estaba sacando un 6,5 en matemáticas, realmente es que estaba intentando dar el 100% de mí. Y mi 6,5 era un 100% muchas veces. No sé si se capta el mensaje este. Entonces, quiero compartir contigo en este vídeo, entre otras cosas, que sí que es posible sacarte una carrera aunque no seas un estudiante increíble, aunque no tengas altas capacidades o seas súper dotado. Ahí quería contestar a esta chica que me preguntó esto, cómo me imaginaba yo que era la universidad, su realidad y los pros y los contras. Bueno, pues yo realmente la universidad me la imaginaba un poco erróneamente como cuando te imaginas el instituto, ¿no? Porque las pelis americanas han hecho mucho daño. Las taquillas enormes con luces, con fotos que te enseñan que hay pues formación de cocina, costura, diseño. Tú llegas a tu pobrecico instituto de pueblo, como fue mi caso, y te encontrabas una taquilla tal que así y decías, ¿ah? ¿Y dónde está la taquilla de estas enormes, rojas, guapísimas, con luces que te podías poner incluso hasta música lo Hannah Montana? ¿Dónde está? ¿Qué era esto? El instituto y la universidad. Vale. También es cierto que creo que la universidad nos pone mucho la expectativa de que va a ser la mejor etapa de nuestra vida. Creo que esto lo comenté en el vídeo anterior, como fue hace 2 años. Me lo he visto, pero no me acuerdo muy bien. Y claro, para que sea la mejor etapa de tu vida creo que tienen que haber muchos factores que se unan en la misma situación. Tener compañeros y crear amigos que realmente sean amigos. Estar en un piso o en una residencia donde realmente estés a gusto. Que las clases más o menos se te den bien, que tengas un poco de vida social, porque si lo único que haces es estudiar, pues la vida universitaria pues se te va un poco por ahí, ¿no? También depende de la carrera y depende de tus capacidades, entiendo. Conocí gente, aprendí a ser súper independiente en ese piso, iba, venía, como nadie quería ir a andar o al gimnasio a hacer ciertas cosas, pues dije, pues me voy yo sola. Creo que fue una etapa de descubrimiento muy chulo para mí misma, para aprender a cocinar. Esta chica también me preguntaba que qué momentos había de inseguridad o de estrés. Creo que tiene que ver con las notas, con el hecho de que, bueno, pues que al final es dinero, que si suspendes vas a tener que pagar
pagar una segunda matrícula. Realmente creo que es una etapa que estamos como que parece que somos adultos, pero realmente todavía no somos adultos del todo, porque no dejamos de tener 18, 19, 20 años. Que realmente lo que yo hacía para mejorar todo esto era apoyarme en la gente que me quería, escribir mucho, que en este canal hablamos mucho de escribir las cosas. Ahí empecé a ir al psicólogo porque me tocó una mala racha y yo sola no pude gestionar las cosas. Empecé a meterme en el mundo del deporte, lo cual me ayudaba muchísimo a mi cabeza, porque me ayudaba a tener un orden en el día a día. Yo tuve 2 años de mañana y 2 años de tarde. Entonces los 2 años que yo tenía de mañana entrenaba por la tarde y los 2 años que tenía de tarde entrenaba por la mañana. Y me acuerdo perfectamente levantarme sobre las 7:30, desayunar, hacer deberes, hacer cosas, irme al gimnasio, volver, comer e irme a la universidad, volver de la universidad y bueno, pues estar un poco con mis amigas y dormir, porque no había más tiempo. Me ayudaba mucho a reestructurar mi día a día y a organizarme. El deporte, amistad, terapia, ocio, tanto con gente como sola. Ahí empecé a ver más series, a dibujar, a pintar, a salir sola, a dar un paseo a la playa, y eso fue como un chute también de autoestima, de decir, puedes hacer cosas sola y no pasa nada. Esto creo que daría incluso para otro vídeo, lo de qué cosas no te enseñan en la universidad. Bueno, pues respecto a mi grado, no te enseñan absolutamente nada de cómo gestionar tú como psicóloga ciertas cosas, que esto creo que lo comenté en el otro vídeo también, cómo gestionar ciertas situaciones en consulta, cómo organizar agenda, problemas del día a día, no tanto como clínicos y diagnósticos, sino parte de la que vivimos todos, ¿no? De ley de protección de datos, cómo actuar, que existen las supervisiones, que existen otras psicólogas que prestan su ayuda, que son las supervisiones, que quiere decir que tú tienes como una supervisora, una psicóloga que lleva más tiempo que tú llevas un caso y esta persona te ayuda con ese caso. Eso jamás nos lo contaron, yo lo descubrí por Instagram porque seguía a alguna psicóloga y lo veía y dije, qué interesante, y lo hice, pero es que en verdad siento que nos faltan muchas cosas en mi grado, muchas prácticas, mucho aprendizaje sobre cómo gestionar el trauma, violencia, abusos, pero de verdad, no desde solamente un diagnóstico y ejecutar ese diagnóstico, sino como no trabajar solamente con el síntoma, sino con el origen del problema. Todo el tema de autónomo, de facturas, de declaraciones, de Hacienda, todo eso, no entiendo muy bien el por qué, si es porque nadie nos lo quiere explicar para que seamos tontos y cortos y que así nos puedan manipular más y mejor, pero tantos años estudiando desde pequeños y no ha habido ni una sola asignatura donde nos expliquen esto. O sea, me parece honestamente vergonzoso. Y me enfado. Me parece vergonzoso. Porque creo que eso falta en general. Eso, bachiller, universidad, no lo sé. Yo no soy experta en dónde meter todas estas cosas, pero creo que falta. Y dicho esto, vamos con el bloque 1, que es de lo que yo también os iba a hablar y tiene que ver con por qué puede costar más, pero no es imposible sacarte una carrera si no eres como un genio. Tenemos que tener muy en cuenta toda nuestra historia personal, todas las creencias, valores, pensamientos, diálogo interno que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el entorno. Por ejemplo, la autocrítica, la exigencia, el perfeccionismo, la comparación, mi autoestima, mi entorno familiar y universitario, cuánto de presión me meto yo a mí misma o a mí mismo en la carrera. Porque a veces no solamente tenemos que tener en cuenta las estrategias que tengo para estudiar, para concentrarme, porque esto no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar, porque puede haber muchas más cosas detrás en nuestra mochila que no estamos prestando atención y que cumplen un papel tan importante en todo esto. Estudiar una carrera no es fácil, y menos cuando no eres un estudiante que no siempre ha sacado sobresalientes o notables, que se organiza de maravilla, que tiene mucha fuerza de voluntad y que encima en su casa le apoyan. Y es verdad que estudiar no solamente tiene que ver con ser inteligente o listo o no, sino también una cuestión de estrategia, de autoconocimiento y constancia realista. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, del tema de la validación. Es importante tener en cuenta la validación emocional, y esto quiere decir que a muchas personas desde pequeñitos les enseñan que si no eres un estudiante brillante no vales para nada y que no hace falta ni que lo intentes, que hay que tener vocación, pasión, disciplina, pero aunque eso es importante, no es lo único que tenemos que tener. Yo también me frustraba muchísimo cuando veía que a otras personas le salía mejor que a mí. La autocrítica constante. Muchas veces no es que no puedas, es que no paras de repetirte todo el rato de que no eres suficiente. Esa vocecita interna que te dice que no lo vas a hacer bien, para qué, y si te equivocas, y si fallo, y qué van a pensar, seguro que todo el mundo lo hace mejor que yo. Y eso te desgasta, te bloquea, porque la autocrítica no solamente baja nuestra autoestima, nos afecta un montón. También afecta directamente a cómo vamos a rendir haciendo esa tarea. Si yo sé que lo voy a hacer fatal, es que lo voy a hacer mal. Tenemos que aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, porque eso no
es una opción, es necesario. El cambio real va a empezar cuando dejes de exigirte de esa forma tan negativa, tan dañina, y de exigirte ser perfecta o perfecto todo el rato, y empieces a acompañarte en el proceso. Aquí quiero dar un punto, porque esto es algo que puedes empezar a hacer, pero si ves que esto aparece en otras áreas de tu vida, o que realmente aunque intentas ser más compasiva contigo no lo consigues, quizá es porque necesitas trabajar de una forma mucho más profunda. Es decir, ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué en algún momento empezaste a creer que no era suficiente? Y a veces todo esto no lo podemos trabajar solos. Entonces, si necesitas ayuda, terapia, un psicólogo, una psicóloga que te acompañe, te animo enormemente a que lo hagas. Porque a veces todo esto, trabajarlo solos, es muy difícil. 2. La comparación con los demás. Compararnos es súper fácil. En la universidad, en bachiller, en el trabajo, en las redes sociales, súper fácil. Siempre hay alguien que parece que lo va a llevar mejor que tú. Que saca toda la primera, que los profesores le encantan, que tiene un sistema perfecto de estudio. Pero lo que no ves es su contexto. Puede que tenga más facilidades, más apoyo emocional. Puede que haya sanado esas cosillas que acabamos de hablar, menos responsabilidades fuera. Puede que esa exigencia que tú igual crees que tienes, esa persona la tenga todavía peor, y aunque tú creas que lo está sacando todo perfectamente, su cabeza por dentro está como una centrifugadora y ella o él se encuentran fatal. Pero esa exigencia tan terrible hacen que no paren y no paren y no paren. Y spoiler, eso tampoco es bueno. Tú tienes tu propio proceso, con tu historia y tus ritmos. Estudiar no es una carrera de velocidad. Necesitas aprender a correr a tu manera para poder llegar a la meta. 3. La falta de estrategias de estudio reales. Cada uno tenemos nuestras herramientas. Incluso a veces nuestras propias herramientas nos fallan. Otro motivo por el que te puede costar más estudiar es que quizá nunca te enseñaron cómo estudiar. Y esto vuelve a ser raro porque estudiamos desde que tenemos 3 años o vamos al cole, vaya. No todos aprendemos igual, no todos tenemos las mismas capacidades. Memorizar no funciona para todo el mundo. Hay personas que necesitan mapas mentales, esquemas, reglas mnemotécnicas, moverse mientras repasan, estudiar de día, estudiar de noche, dividir el temario en pequeñas metas. A veces lo que parece un problema de falta de motivación, en realidad es un problema de método, de estrategia. Y cuando encuentras tu forma, todo cambia. De hecho, os diré que hay estudios en neuroeducación que demuestran que cuando adaptas tus técnicas de estudio a tu estilo cognitivo, el rendimiento mejora significativamente. Número 4. Cuando vienes de un entorno que no facilita las cosas. No podemos ignorar el contexto de dónde venimos y en el que nos encontramos. Hay quienes crecen en una familia que nunca han ido a la universidad, que no tienen estudios superiores, que no se entiende lo que es pasar horas y horas frente a apuntes, un ordenador, clases o frente a un libro, donde no hay espacio para concentrarse. Piensan que estudiar puede hacerse en cualquier sitio y con ruido o con gente alrededor, y que parece que el hecho de estudiar en esos contextos es como un milagro o suerte porque realmente no hay espacio para ello. Y esto claramente nos pone en desventaja. Pero también te convierte en una persona valiente por intentarlo y por seguir haciéndolo aunque tu contexto no es el más favorable. Porque de alguna forma estás abriendo camino y eso requiere mucha fuerza más de la que se ve desde fuera. Si estás estudiando en una situación que no es fácil, eso no te hace menos, te hace más, porque estás haciendo algo en contra de las situaciones que se están poniendo por delante, con más obstáculos que otras personas. Así que por todas estas cosas que hemos hablado, si te cuesta estudiar, si te cuesta concentrarte, no es porque no valgas, es porque aún no tienes las herramientas, la situación, el contexto adecuadas, o bien tienes una mochila mucho más pesada que otras personas. Pero eso no significa que no puedas llegar. Y en el resto del vídeo te voy a intentar dar herramientas, ideas y recursos que pueden ayudarte basadas en la ciencia y que están demostradas que sí que funcionan. Esto meterlo cuando hablábamos de cosas que no hay en la uni o los contras o algo así. Tiene que ver con cada experiencia es diferente. Y como he dicho, y sí que me gustaría decir que cada experiencia va a ser diferente para cada uno de nosotros. La etapa que yo viví en la universidad no tiene por qué ser mejor o peor que la tuya, ni siquiera igual. Yo conozco personas que la universidad ha sido genial y otras personas que realmente le han producido muchísimo rechazo, incluso han llegado a dejar la universidad. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta qué expectativas tenemos con respecto a esta etapa de nuestra vida y cuántas de esas expectativas son realmente reales y cuántas están edulcoradas, puestas con lucecitas y arcoiris y realmente igual. Si no se cumple, nos vamos a decepcionar. Bloque número 2. Estrategias basadas en la ciencia para estudiar mejor, aunque no seas brillante. Durante la carrera entendí que estudiar no es solamente sentarte a leer. Hay formas de hacerlo mucho más efectivo, menos frustrante y más adaptado a ti. Y te voy a compartir algunas estrategias desde el ámbito científico y que de verdad pueden marcar una diferencia. La primera, la técnica Pomodoro. Menos es más. Estudiar muchas horas seguidas no garantiza que vayas a aprender necesariamente más. La técnica Pomodoro propone estudiar 25 minutos con toda tu atención y luego descansar 5 minutos. Tras 4 bloques, haces un descanso mucho más largo, de unos 15-30 minutos. Es decir, 25 minutos descansas 5, 25 minutos descansas 5, 25 minutos descansas 5, 25 minutos y en vez de descansar 5, descansas 15
o 30 minutos. Este método ayuda mucho a reducir la fatiga mental y aumenta la productividad. La clave está en enfocarte solamente durante una cosa durante 25 minutos, sin distracciones. Estudios de neurociencia cognitiva indican que el cerebro mantiene una mejor atención sostenida en periodos breves pero intensos. Número 2, repetición espaciada y active recall. Uno de los errores más comunes es leer, subrayar y repetir, pero no practicar la recuperación activa. Repetición espaciada o active recall consiste en autoevaluarte, es decir, cerrar el libro y recordarte a ti misma qué recuerdas. Y la repetición espaciada consiste en repasar esa información en días alternos y no de forma masiva antes de un examen. Aquí hay un recurso práctico y es que hay aplicaciones como Notion con plantillas de repaso que te permiten reorganizarlo todo y organizarlo todo y activar tu memoria a largo plazo. Básicamente, esto lo que quiere decirnos es que tenemos que, si yo he estudiado un tema, tengo que intentar recuperar la información de ese tema para que mi memoria lo pueda mantener. Porque si yo me estudio algo y luego no lo vuelvo a tocar hasta el día antes del examen, mi cerebro no se va a acordar. Número 3. Establece metas claras y concretas y pequeñas. No pongas en tu lista de hoy estudiar el tema 3 entero, porque spoiler, igual no puedes. Porque además es bastante difuso y frustrante, porque si te propones algo y no lo cumples, te vas a machacar. Vas a coger tu latiguito y te vas a fustigar un poco. En lugar de esto, vamos a intentar dividir las metas más pequeñitas. Por ejemplo, leer 5 páginas, resumir una idea y practicar 3 preguntas. Esto genera una sensación de logro y de control mucho más constante. Puedes apoyarte en listas visuales como Trello o una libreta más simple de papel normal y ir tachando. O por ejemplo, el método SMART, que significa metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. Número 4. Usa multisensorialidad. ¿Qué quiere decir esto? La parte visual, auditiva y kinestésica. No todas las personas aprendemos por igual, que esto lo hemos dicho antes. Algunas personas recuerdan mejor su parte más visual, otras la parte escucha, otra la escrita, otras cuando intentamos explicar algo a los demás y otras personas cuando hacen mapas, esquemas. Puedes intentar usar colores, explicaciones habladas, fichas físicas o caminar mientras repasas en voz alta. Cuantos más sentidos se activen, más conexiones puede llegar a crear tu cerebro. Por ejemplo, yo cuando era pequeña y estudiaba, bueno, pequeña, te hablo de incluso bachiller o la ESO, lo que hacía era leerlo, hacer mi esquema, repasar y ponía mis peluches encima de la cama y me ponía de pie y hacía que era la profesora, entonces yo explicaba y hablaba y lo intentaba decir con mis palabras continuamente y lo volvía a explicar y lo volvía a decir. Entonces esto lo que hace es que intentemos estar explicando algo a alguien, mi cerebro tiene que estar procesando la información y viendo cómo la va a decir, y si algo no me acuerdo lo miro, lo repaso y lo vuelvo a decir en voz alta. Yo siempre para estudiar he necesitado hablar en voz alta porque si no las cosas no se me quedaban. Según investigaciones de Mayer en 2009, los aprendizajes multisensoriales mejoran la retención en un 70%, lo cual es muchísimo. 5. El descanso forma parte del estudio y esto se nos olvida muchísimo. Dormir bien no es un lujo, forma parte de memorizar. El cerebro consolida la información durante el sueño, así que si estudias hasta las 3 de la mañana, así que si tienes pensado o estudias hasta las 3 de la mañana, antes del examen puede ser mucho más perjudicial que útil. Intenta dormir al menos 7-8 horas y si puedes, repasa antes de dormir, porque en esa última lectura se tiende a fijar con más fuerza en tu memoria. Claro, con 7-8 horas no me refiero a que te acuestes a las 3 de la mañana y te levantes a las 11 o a las 12 del mediodía. Me refiero a que te acuestes a una hora razonable para que el cerebro no esté al día siguiente reventado. Que sí, que yo sé que todos en algún momento nos hemos acostado súper tarde y nos hemos levantado súper pronto antes del examen. Yo hubo un momento que dejé de hacerlo porque mi cabeza no le daba. Número 6. Regula tu ansiedad para rendir más. No solo es lo que estudias, sino cómo te sientes cuando estudias. Si estás nerviosa, bloqueado, saturado, exigente, tu mente no va a procesar igual. Por eso es importante saber cómo nos sentimos, cómo estamos, qué creencias tenemos, que lo hemos dicho al principio del vídeo, y tener microespacios de regulación, de autorregulación. Las respiraciones diafragmáticas van a ser súper importantes, lo cual quiere decir que no es una respiración al uso normal del día a día sino respirar profundamente, coger aire en 4, retenerlo entre 5 y 7 segundos y soltarlo en 8 aproximadamente. También puedes escribir en un papel lo que te agobia, lo que te satura, lo que piensas. Y por otro lado, visualizar cómo vas a ir logrando ciertas metas. Yo en mi canal tengo alguna meditación que quizá te ayude, pero hay un montón en internet que están súper bien. O simplemente 3 minutos o lo que hemos dicho, alguna meditación en YouTube te puede ayudar. Y aquí vuelvo a decirte lo que te he dicho antes de si en algún momento notas que hay más pensamientos, creencias, genera una ansiedad muy fuerte y que realmente no te está permitiendo estudiar, es porque quizás en tu mochila hay más piedras que necesitan ser atendidas. Y te diré que no tengas miedo de hacerlo porque es muy común que nuestra ansiedad salga por situaciones en las que creemos que se nos está evaluando. Necesitas encontrar herramientas, recursos que se adapten a ti. No todos aprendemos por igual, no todos somos iguales, pero todos podemos aprender dependiendo de las técnicas que tengamos. La clave está en probar, adaptarte y darte tiempo.
Número 7. Explicar para aprender. Consiste en intentar explicar el contenido que tú te quieres aprender a unas terceras personas, reales o imaginarias o peluches o lo que tú quieras. ¿Esto porque es una buena herramienta? Porque realmente si tú se lo vas a explicar a alguien necesitas entender realmente el material que vas a explicar, porque si no otra persona no lo va a entender. Puedes grabarte en voz alta, en vídeo, usar una libreta, contárselo a alguien. Y esto yo creo que es lo que yo más he utilizado y mi parte favorita, que es el número 8 y tiene que ver con mapas contextuales, esquemas, reglas mnemotécnicas, diagramas, organizar lo que quieres aprender en formato visual. Esto ayuda a conectar ideas y recordar mejor. Por ejemplo, aquí Canva va súper bien, yo esa aplicación la utilizo absolutamente para todo y me encanta. También puedes utilizar, creo que se llama Miro o MindNode. La ciencia se apoya en esto porque en la teoría del aprendizaje dual de Paivio indica que procesamos mejor la información cuando se combinan texto con imagen. Y las reglas mnemotécnicas como tal, esto os voy a explicar yo un poquitín, y las reglas mnemotécnicas como tales, pues por ejemplo, para mí siempre han sido reglas bastante absurdas, porque realmente lo son, pero ayuda a que el cerebro asocie. Por ejemplo, si yo tengo 4 funciones de X, sea el tema que sea, puedes coger la primera palabra, la primera letra de cada frase o de cada función, de cada recurso, de cada lo que tú te tengas que aprender, y con esa primera letra formar una palabra. La palabra no tiene por qué tener sentido, no tiene por qué ser gato o árbol, porque resulta que coincide que sea árbol, sino puede ser teops, por ejemplo, teops. Pues no tiene ningún significado real teops, ¿no? Pero bueno, resulta que a ti teops se te queda. Y te significa trastorno de no sé qué. La P, personalidad, papá. Cada uno en su ámbito. Y tú, si te acuerdas de la palabra teops, te vas a acordar de otras muchas cosas. Por ejemplo, imagínate que tienes que diferenciar entre una figura de protección X y una figura de legado no sé qué. Vale, y ambos tienen en común, si te tienes que aprender 3 cosas, pues 2 la tienen en común. Bueno, pues esas 2 tienes que intentar de alguna forma como asociarlas con algo de esas 2 personas que tú tienes que aprender a diferenciar, y la otra encontrar algún truquillo para poder diferenciarlas. Son cosas absurdas, chicos, chicas que veis esto. O sea, no siempre tiene por qué tener un sentido, pero al final es que tu cerebro lo recuerde. Puedes acordarte, o sea, si te gusta el fútbol, pues puedes intentar derivar eso que te tienes que acordar a un personaje, a un futbolista que tú recuerdes y que la palabra o el nombre se asocie y tú digas, vale, pues Messi me recuerda a este porque y este pues no sé qué. O te gustan las pelis, bueno, pues a mí este nombre me recuerda a esta película, vale. ¿Y por qué asocias esta película? Pues porque pone que el sistema cardiovascular no sé qué, y en esta película pues el sistema tuyo cardiovascular se enciende muchísimo porque estás en tensión. Os digo, cosas absurdas pero que el cerebro se acuerda. Y tú cuando te lo vayas a volver a estudiar te tienes que acordar de la realidad, de lo que te tienes que aprender, pero también de este truquito, de si es Messi, si es la película, si es yo, si es no sé quién o no sé cuántos. ¿Por qué? Porque entonces lo vas a volver a asociar, apuntarlo, escribirlo. El siguiente punto importante también es el entorno de estudio y los hábitos que tengas. No es lo mismo estudiar en un lugar con mucho ruido, que no te puedes concentrar, a tener tu habitación, tener tu escritorio, tener tu zona para poder estudiar tranquila. Un lugar específico para estudiar, que tu mente asocie ese lugar a estudio, con una luz que pueda ayudarte a poder estudiar bien. Por ejemplo, que no sea una luz igual súper blanca, pero que pueda ser directa para que tú puedas mirar bien tus papeles o tu ordenador o lo que tengas que estudiar. Eliminar distracciones, teléfono, ordenadores, amigos. Hay aplicaciones como Forest of Freedom que pueden venir bastante bien. Dormir lo suficiente, que ya lo hemos dicho. Hidratarte y moverte puede ayudar un montón a tener un orden y que tu cerebro realmente lo necesita. Hidratarte bien, con agua, con bebidas que realmente te ayuden, no con Coca-Cola, Monsters continuamente. Y puede ayudarte también, por otro lado, el que tengas técnicas de automotivación. Por ejemplo, saber que tú no eres la nota que saques, que puedes tener una meta, pero hay formas de llegar a esa meta. Definirte un propósito más allá de esa nota. Visualizarte haciendo esas cosas que tú quieres hacer una vez consigas lo que te propones. Celebrar los pequeños logros, una nota de un trabajo, de un examen, de haberlo intentado, de haber estudiado lo que tenías que haber estudiado en ese momento porque has sido realista y lo has hecho bien, porque lo has intentado. La motivación no es constante, esto es súper importante. La motivación va y viene. Y por último, para terminar, quería hablarte de algunos consejos personales y honestos desde mi experiencia estudiando en la universidad y bueno, pues con el contexto que yo os he contado. Yo también he pensado muchas veces, chicos, chicas, que yo no servía para estudiar, que yo jamás iba a sacarme una carrera, que no iba a poder estudiar lo que yo quería, porque la forma que tienen en este país, bueno, no sé si en este país en general, ¿no? Pero bueno, la forma que tienen de evaluarnos aquí es muy repetitiva, es muy de no aprendas, simplemente estudia lo que te tengas que estudiar y vomítalo en un examen. No se valora un pensamiento crítico, no se valora otras cualidades que pueda tener un estudiante. Durante la carrera hubo muchos momentos en los que yo me frustraba, sobre todo asignaturas que tienen que ver con estadística, con números, con investigación, porque realmente lo pasaba mal porque yo no lo entendía, porque sí que yo puedo hacer cosas muy mecánicas, pues por ejemplo
ejemplo, con lo que tenía que ver con la X y la Y, despejar. Entonces yo me aprendía la técnica, la herramienta, pum, 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 pero claro, en el momento en que me cambias algo, yo digo, esto no sé cómo va, y es frustrante, mucho. Entonces lo entiendo. Me costaba concentrarme, veía como mis compañeros lo entendían todo a la primera y estudiaban. De hecho, me acuerdo mucho estar en la biblioteca de la universidad con mis amigos y ver que todos estaban súper concentrados estudiando y yo mirando el papel y decir, pues es que yo no me entero, no me concentro en nada. Y puede que ellos igual tampoco, pero la sensación que daba era que sí. Yo me dispersaba con mucha facilidad, me cansaba, necesitaba salir. Entonces me di cuenta que realmente igual mi sitio para estudiar no era la universidad, sino que yo tenía que ir a repasar a la universidad, pero estudiar en mi casa. Pero en mi casa también me costaba un montón porque encontraba mil cosas mejores que hacer que estudiar, la verdad. Pero es cierto que ahora creo que no tiene que ver con la capacidad, sino con mis propios miedos, mis creencias, el que yo igual, no es por buscar excusa, pero igual si a mí me hacían tipo exámenes de desarrollar, se me daba bastante mejor que los tipo test y realmente no es porque estudiase más o menos, estudiaba lo mismo, pero mi cerebro pues lo llevaba mejor, no lo sé. Entonces tenía que ver con las herramientas, con el contexto, con cómo me veía yo a mí misma, con mis miedos. También es cierto que aprendí que yo entendí en la universidad que no necesitaba 10 continuamente para conseguir algo, sino que yo realmente quería aprovechar mi etapa en la universidad y mientras tenía compañeros que lo único que hacían era estudiar y no salir, no hablar, no hacer otros deportes, actividades, yo dije, bueno, pues yo puedo sacar en la universidad un 7, un 6, un 8, un 5 y vivir esa etapa y aprovecharla y disfrutar de muchas cosas que cuando sea adulta no voy a poder, y lo hice y la verdad no me arrepiento de ello. Conocí a mucha gente, estoy muy orgullosa de mí por haber enfrentado muchas cosas y que no hay una única forma de estudiar bien y de hacer las cosas bien. Pues por ejemplo, también se supone que tienes que hacerte la carrera siempre en 4 años, pero bueno, pues igual en 4 la haces en 5, pero te sirve y la aprovechas para hacer otras cosas. Lo importante es que sigas y que si realmente lo quieres, que encuentres la forma de hacerlo y que no te dejes la salud mental por el camino y que no te dejes la salud por el camino. Vas a tener etapas malas, vas a tener momentos malos, pero eso no va a definir tu vida ni va a definir quién eres tú. Un punto súper importante es rodearnos bien de la gente, del entorno, de la gente que queremos también ser, de personas que admiramos, un entorno que nos apoye y nos valide y nos quiera. Es muy difícil estudiar o trabajar en algo cuando la gente que tienes a tu alrededor no te gusta, que incluso crean en ti cuando tú no puedes creer. He aprendido cuando tenía un profesor que realmente se le veía que quería estar ahí y te explicaba las cosas muy bien. Y fijaos, por ejemplo, a pesar de que sea una asignatura que yo odio y que os he dicho que se me da fatal, el profesor de estadística fue un encanto conmigo, se portó súper bien, me explicaba las cosas 20 veces, me ayudaba un montón y hacía que al final yo intentase también motivarme y decir, venga Carol, puedes hacerlo, aunque sea un 5, da igual. Para ti un 5 en estadística es un 7 en otra asignatura, ¿no? No te juzgues porque algo te cuesta, porque que te cueste algo no quiere decir que seas menos válido. Tendrás otras aptitudes y otras capacidades totalmente diferentes y está bien. El mundo sería terriblemente aburrido, sería una mierda si todos fuésemos igual. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que si tú también sientes que estudiar no es lo tuyo, pero sueñas con terminar esa carrera o hacer eso que quieres hacer, solo quiero que sepas que sí que puedes, que antes de tomar una decisión y dejarlo todo, quizá tenemos que plantearnos antes qué está pasando para que yo no pueda terminar esto que realmente quiero hacer. Pide ayuda si lo necesitas. Si quieres conmigo, te dejo aquí mi correo electrónico, mi página web. Si quieres con otra profesional, genial. Ten paciencia contigo misma o contigo mismo y no te juzgues tan rápido, porque terminar una carrera, un logro académico, algo que realmente queremos, no siempre es fácil, pero estoy segura que has sido capaz de sostener muchas cosas y que has conseguido pequeñas metas que tienes que valorar. Si esto te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita, coméntame, me encantaría, y muchas gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos en el próximo vídeo y tengo que deciros que como este es el último vídeo de julio, en agosto me voy a tomar unas vacaciones porque las necesito, también de YouTube, entonces aprovecharé para crear contenido, aprovecharé para pensar ideas y espero que lo entendáis. Igual os subo algún vídeo, no lo sé, pero bueno, no me voy a obligar a tener que subirlo, así que espero que me recibáis en septiembre con los brazos abiertos. Si tienes algún vídeo en el canal que no te has visto, puedes verlo, aprovechar, dar me gusta y así estás al día de todo. Y pues como siempre os digo, os apapacho súper fuerte. Adiós.